Bueno chicos, bienvenidos a una nueva semana de clases. Antes de comenzar, comentarles que en Campus Virtual hay una encuesta para que determinemos en qué horario va a ser la ayudantía. Así que los invito a que la contesten. Hay 3 horarios propuestos y el que salga más votado va a quedar la ayudantía ya. La ayudantía va a ser semana por medio. Vamos a partir esta semana. Va a durar aproximadamente 1 hora y también va a quedar grabada por si acaso, así que si alguien no puede asistir porque tenga topón o demás, puede verla después en campus virtual. Sin embargo, yo los invito encarecidamente a que aprovechen esta instancia para participar y aclarar dudas y cosas que no se hayan entendido en clase. Van a realizar ejercicios, ¿cierto? De distinta índole, así que es una buena instancia también para poder reforzar los contenidos. Eso, la encuesta está en campus virtual en esta semana, que es la semana 3. Así que dicho eso, vamos a comenzar con la clase de hoy. Recapitulando un poco lo que hemos visto hasta ahora, esta es la clase número 4. Partimos viendo conceptos e ideas base y luego empezamos a ver ya distintas metodologías o distintos desarrollos, ¿ciertos? Que nos permitan encontrar sistemas equivalentes de fuerza. Ese es nuestro gran objetivo en esta primera unidad. Vimos, ¿cierto?, cómo sumar 2 fuerzas, luego cómo descomponer, vimos la descomposición rectangular y a partir de ella encontramos una metodología aplicable y fácil de usar para encontrar un sistema equivalente, es decir, una fuerza resultante a partir de la suma de un sistema de varias fuerzas. Trabajamos para partículas en el plano, y terminamos, ¿cierto?, estableciendo las condiciones de equilibrio de una partícula en el plano. Esta semana vamos a ampliar ese concepto, esos métodos, a partículas en el espacio. Ya, ese es el objetivo de esta semana. Hoy día vamos a ver cómo encontrar sistemas equivalentes en partículas en el espacio y el día miércoles vamos a ver equilibrio en el espacio, en partículas. Así que bueno, primero que nada, lo que tenemos que saber o manejar es cómo hacer una descomposición de fuerza de una fuerza que tiene 3 componentes, o sea, que tiene un carácter espacial. Luego veremos cómo sumarla y después cómo aplicar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, para encontrar las componentes rectangulares, ¿cierto? Acá vamos a trabajar también con un sistema rectangular, poniendo un tercer eje que sea perpendicular a los otros dos, que en este caso sería el eje Z, ¿cierto? Mantenemos el eje XY y ponemos el eje Z que es perpendicular al plano que forman esos dos. Entonces queremos descomponer una fuerza y para eso vamos a encontrarnos con distintas situaciones y vamos a tener que ocupar distintos desarrollos para hacer esa descomposición. La primera de las situaciones que vamos a analizar es la que vemos en pantalla. Tenemos una fuerza F que actúa, ¿cierto?, en un origen de un sistema de coordenadas y para definir la dirección de esta fuerza lo que vamos a hacer es dibujar un plano que contenga a esta fuerza, que en este caso es el plano que va del origen hasta B, A y C. Este plano vamos a hacer que contenga la fuerza F a la vez que contiene también al eje vertical, al eje Y. Y su orientación la vamos a definir a partir de este ángulo phi que está acá abajo. Es decir, el plano, ¿cierto?, tiene una orientación de phi grados respecto al plano XY. Y luego, mediante un segundo ángulo, vamos a definir la dirección de F dentro de este plano, ¿cierto? Dentro de este plano que formamos, F tiene una inclinación de θ sub i grados respecto al eje Y.
Entonces, la fuerza, lo primero que vamos a hacer es descomponer esta fuerza F dentro de este plano que definimos, ¿sí? En una fuerza que va a ser paralela al eje Y, que es esta FI de acá, y una componente que se encuentre en el plano horizontal, es decir, en este caso en el plano XZ. Y eso lo hacemos, ¿cierto?, ocupando este ángulo θ sub i. Definimos FI como F coseno de θ i y F sub h como fuerza horizontal como F seno de θ i. ¿Sí? Hasta aquí nada fuera de lo común, definimos un plano y descomponemos dentro de ese plano. Luego ya encontramos una componente rectangular, o sea, FI aquí ya es paralela a uno de los ejes, así que ya es una componente. Sin embargo, FH sigue estando sin ser paralela a ninguno de los ejes que nos interesa. Así que tenemos que hacer una segunda descomposición, que es descomponer esta FH en FZ y FX usando este ángulo phi. Entonces, FX va a ser igual a FH coseno de θ sub i, o sea, coseno de phi. Y luego, como FH ya era F seno de θ sub i, me queda esta expresión de acá. Manera análoga con FZ. FZ, ¿cierto? Igual a FH seno de phi, y como FH ya era F seno de θ sub i, me queda esta expresión de acá. De esta manera ya, si se fijan, hemos descompuesto la fuerza F en tres componentes rectangulares que son paralelas a los tres ejes que definimos, X y Z. Luego podemos ocupar el teorema de Pitágoras para encontrar ¿cierto? El módulo a partir de estas componentes. Primero, utilizando el triángulo OAB, ¿cierto? Que acá no se ve en la diapositiva anterior, aquí. Usando este triángulo, O que va desde O hasta A y B, tenemos que F cuadrado va a ser igual a FH cuadrado más FI al cuadrado. Aquí, y luego utilizando el segundo triángulo, que sería el triángulo OCD, este triángulo de acá, encontramos que FH cuadrado es igual a FX cuadrado más FZ cuadrado, reemplazamos y sacamos raíz y me va a quedar esta ecuación de acá que ya la conocen, que es el módulo para una fuerza en 3 dimensiones. Entonces, ese es el primer caso, la primera descomposición que yo les quiero mostrar, que es cuando conozco el ángulo de un plano que contiene a la fuerza. Y ese plano está definido por este ángulo phi. ¿Ya? Entonces descompongo la fuerza primero en el plano y luego una de sus componentes la descompongo con el ángulo phi. Y encuentro esta fórmula acá usando una doble definición trigonométrica. Este sería como el primer caso que podemos tener para hacer una descomposición. El segundo caso es cuando conocemos los ángulos que forma la fuerza con cada uno de los ejes, considerando el plano que contiene tanto a la fuerza F como al eje en cuestión. O sea, por ejemplo, si se fijan en el ejemplo anterior, aquí pudimos definir inmediatamente F sub i. Con una sola descomposición, con una sola aplicación trigonométrica, encontramos F sub i como F coseno de θ i. ¿Por qué? Porque θ sub i ya era un ángulo que formaba F con el eje, dentro del plano que contiene al eje y, y a F conocíamos el ángulo que formaba esta con ese eje. Entonces, aplicando la definición trigonométrica, la encontrábamos de manera inmediata. Lo mismo puede pasar con los otros dos ejes. O sea, puedo yo definir acá en la figura de masa a la izquierda, puedo definir, por ejemplo, ¿cierto?, el plano que contiene a la fuerza F con el ángulo X, o sea, con el eje X. Defino este plano que acá está en gris y luego defino el ángulo dentro de ese plano que forma F con el eje. ¿Cierto? Es como un plano que viene así. Quizás no
cuesta verlo un poco en la pantalla, ¿cierto? Porque no es tridimensional, pero es un plano que viene así. Y defino θx como f en el ángulo que forma f en ese plano. Lo mismo con y, que el ejemplo que vimos anteriormente, y acá un tercer plano que forme f con el eje z y también el ángulo que forma f dentro de ese plano. Entonces, de esa manera podemos, de manera inmediata, definir fx como f coseno de θ sub x, fi como f coseno de θ sub y fz como f coseno de θ sub z. Así de sencillo. Pero, ojo acá siempre, esto se puede hacer siempre y cuando este ángulo sea un ángulo específico entre la fuerza y el eje en cuestión, ¿ya? Por ejemplo, acá el ángulo phi no me sirve para estos menesteres porque era un ángulo que formaba un plano con, con, con un eje, ¿sí? Acá es el ángulo específico de la fuerza respecto al eje. Y ahí puedo definir rápidamente las tres componentes escalares. Estos tres ángulos, θ sub x, θ sub y, θ sub z, son los ángulos que definen la dirección de la fuerza F. Cuando nosotros hablábamos al principio de que para definir una fuerza de manera completa necesitamos dar la dirección, ¿cierto? Esa dirección en el plano nosotros la dábamos con un ángulo, ¿cierto? Nosotros con especificar, por ejemplo, el ángulo con el eje X, es decir, con la horizontal, ya estábamos dando la dirección. Cuando trabajamos en el espacio, sin embargo, para dar la dirección específica de una fuerza en el espacio, yo tengo que especificar tres ángulos, ¿sí? Que en este caso son estos tres ángulos de acá, θ sub x, θ sub y θ sub z. No me basta con uno, ni tampoco con dos, necesito dar los tres. De esa manera yo estoy entregando completamente cuál es la dirección de la fuerza. Ya, estos tres ángulos son importantes y sus cosenos, el coseno de θ sub x, de θ sub y θ sub z, se conocen como cosenos directores. ¿Ya? Cosenos directores por lo mismo, porque definen la dirección de una fuerza. Entonces, ahora, si definimos o introducimos, ¿cierto?, un vector unitario, o los vectores unitarios, mejor dicho, en el espacio, que son, además de i tongo y j tongo, que ya lo habíamos visto, sería un tercer vector unitario, que en este caso lo vamos a denominar k tongo, ¿cierto? Cada uno a lo largo de los tres ejes rectangulares, podemos expresar la fuerza F como esta expresión de acá. ¿Cierto? Fx en i tongo, Fi en j y Fz en k. Luego podemos reemplazar la descomposición que realizamos antes, ¿cierto? Fx era igual a f coseno teta sub x, Fi era igual a f coseno teta sub y, y así. Luego sacamos el módulo, obtenemos esta expresión, ¿cierto? Y de esta igualdad obtenemos la siguiente identidad. Y es que esta parte que está en paréntesis acá, coseno de teta cuadrado, más coseno teta sub i al cuadrado, más coseno teta sub z al cuadrado, toda esa identidad tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Tiene que ser igual a 1. Esa identidad es importante porque lo que me está diciendo es que los tres ángulos que me definen una fuerza no son independientes. ¿Ya? Es decir, que si yo conozco dos ángulos, puedo conocer, ocupando esta identidad, el tercero. ¿Sí? Pasa lo mismo en el plano si lo piensan. O sea, si yo conozco el ángulo respecto al eje X, yo puedo calcular el complemento y sacar el ángulo respecto al eje Y. O sea, conociendo uno en el plano, yo puedo conocer el segundo. Acá pasa lo mismo, pero conociendo dos, puedo conocer el tercero. El tercer ángulo.
Ya, ahora, ¿cierto? Teniendo los vectores unitarios, podemos definir este vector lambda, que vamos a llamar vector lambda, que es un vector unitario de magnitud igual a 1, acá está en el dibujo, es de magnitud igual a 1, ¿cierto? Y la particularidad que tiene este vector es que tiene la misma dirección que la fuerza F. O sea, es un vector de magnitud 1, pero que tiene la misma dirección que F. Y este vector, ¿cierto? Yo lo puedo definir como coseno de teta sub x en i tongo más coseno de teta sub i en j tongo más coseno de teta sub z en k tongo. Si se fijan, es la misma definición que ocupamos acá, solamente que como el vector unitario tiene magnitud 1, acá no va, ¿cierto? La magnitud. Entre comillas no va porque vale 1. Y me queda esta expresión de acá. Entonces, a este vector lambda lo vamos a conocer como vector unitario a lo largo de la dirección de f. ¿Ya? Y este vector es súper importante porque es un vector que canaliza, entre comillas, la información de la dirección de la fuerza. Porque al no tener módulo, es decir, módulo 1, este vector me entrega la información de la dirección. ¿Sí? Luego, ¿cierto? Podemos ver que las componentes la componente de este vector unitario, cada componente va a ser igual a un vector, a un coseno director. Lambda sub x será, por ejemplo, igual al coseno de teta sub x y así con los tres. Y finalmente, también de esta expresión que está acá, podemos reemplazar esta parte por lambda y me va a quedar que f vectorial, ¿cierto? La fuerza en su expresión vectorial es igual a su módulo por su dirección. Y su dirección es lambda, es el vector unitario. Entonces, fíjense, estamos diciendo que la fuerza F completa, vectorialmente, que contiene toda la información de la fuerza, yo la puedo definir como una multiplicación de su módulo. Acá contengo la información del módulo, la magnitud, y la información de su dirección, que está dada por este vector unitario. Bueno, acá en la imagen está hecha la descomposición, ¿no es verdad? Podemos ver acá lambda con su inclinación igual a la inclinación de la fuerza, que está acá, ¿cierto? Vemos que aquí está el vector lambda en azul, que tiene la misma inclinación que la fuerza, y luego podemos descomponer tanto la fuerza como el vector unitario en sus componentes. Acá está la componente x del vector unitario y acá está la componente x de la fuerza. Por último, si conocemos ¿cómo se llama? Perdón, las componentes fx, fy, fz, podemos calcular, ¿cierto? Los cosenos directores dividiendo cada componente por el módulo de la fuerza completa. Entonces, coseno teta x es igual a fx sobre f y así. Y esto, ¿cierto? Se logra a través de los triángulos que habíamos visto acá. Estos tres triángulos. Este sería el segundo caso de descomposición, cuando conozco los ángulos que forma la fuerza con cada eje. Puedo definir un vector unitario y puedo encontrar las componentes. Chicos, si alguien tiene alguna duda, recuerden que puede preguntar con total libertad. Vamos a ver ahora el tercer caso de descomposición, que es uno de los más interesantes, creo yo, que es cuando en vez de conocer ángulos, yo conozco dos puntos a lo largo de su línea de acción. ¿Sí? Conozco su magnitud
y conozco 2 puntos a lo largo de su línea de acción. Esto es súper común por el tema de las tensiones. Nosotros vimos en la clase anterior las características que tiene una tensión, ¿cierto? Y una de esas características era que ¿cierto? Va en la misma dirección del cable. Entonces, es muy probable que si tenemos un cable, conozcamos los 2 puntos en los cuales está amarrado, conozcamos 2 puntos a lo largo de la línea de acción de la fuerza, porque la línea de acción coincide con el cable, y también podemos hipotéticamente conocer la magnitud de esa tensión, entonces podríamos hacer la descomposición. Entonces, acá tenemos un ejemplo, tenemos una fuerza F, esta fuerza que está acá, y conocemos 2 puntos a lo largo de su línea de acción. El punto A, que está definido por las coordenadas x1, y1 y z1, y el punto B, que está definido por las coordenadas x2, y2 y z2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir un vector posición RAB, ¿cierto? Que vaya desde el punto A hasta el punto B y que tenga el mismo sentido de la fuerza. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es definir este vector, que va específicamente desde A hasta el punto B. ¿Cómo definimos ese vector? En función de las coordenadas, tenemos que, este vector en verde sería el vector RAB. Para definir este vector tenemos que restarle a las coordenadas del punto final, es decir, del punto B, restarles las coordenadas del punto A, del punto inicial. Entonces, final menos inicial. Tendríamos vectorialmente para el punto final x2, y2, z2 en itongo, jtongo y ktongo respectivamente, menos la misma expresión pero para el punto inicial. Luego agrupamos en cada componente y me queda esta expresión de acá. Y podemos definir esto como d sub x, esto como d sub y esto como d sub z, y me quedaría este vector de acá, ¿cierto? Que es como el vector que define los lados de este paralelepípedo. Tendríamos acá d sub x, que es x2 menos x1, d sub y, que es y2 menos y1, y d sub z, que es z2 menos z1. Punto final menos punto inicial. Y ahora que conocemos este vector unitario, o sea, este vector posición, podemos definir el vector unitario a lo largo de esa misma línea. A lo largo de la línea AB, podemos definir el vector unitario como, ¿cierto? El vector posición dividido en su módulo. Ya, esta es la manera estándar en la cual se define un vector unitario. ¿Cierto? Agarro el vector completo y lo divido en su módulo. Que es más o menos lo que hicimos antes, acá, para encontrar, ¿cierto? Este vector unitario, lambda, lo que hicimos, que quizás no lo dije explícitamente, pero teníamos la fuerza F, la dividimos en su módulo y me queda el vector unitario. Me queda este vector de acá. Entonces, vector unitario siempre lo encontramos tomando el vector completo y dividiéndolo en su módulo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Ya definimos este vector, posición, lo dividimos en su módulo y me queda este vector unitario. Donde, ¿cierto? Esta variable acá, d, va a ser igual a la distancia total que hay entre A y B. Y fíjense que este vector unitario es súper relevante porque, además de ser el vector unitario de la posición que va desde A hasta B, también es el vector unitario que me caracteriza la dirección de la fuerza, porque va en la misma dirección de la fuerza. Acá está el vector unitario,
y acá está la fuerza, ¿cierto? Tienen la misma dirección. Entonces, como vimos de las diapos anteriores, nosotros podemos definir una fuerza como el módulo de esa fuerza por su dirección, es decir, por su vector unitario. Entonces me queda esta expresión de acá. Me queda el módulo de la fuerza dividido en la distancia por este vector de acá, ¿cierto? Que era el vector posición. Entonces, simplemente ahora, para hacer la descomposición, simplemente veo lo que acompaña al I-tongo, lo que acompaña al J-tongo y lo que acompaña al K-tongo, y me quedan estas tres expresiones de acá. Para la componente X de F vamos a encontrar que es igual al módulo dividido en la distancia por el módulo del vector posición en la dirección X, o que también es la distancia en X. Y así con las tres. Con las tres componentes. Y por último también puedo encontrar los cosenos directores, ¿cierto? Puedo encontrar los cosenos directores. Ahora no solamente lo puedo encontrar con el vector fuerza, que era fx sobre f, sino que también lo puedo encontrar con el vector posición. ¿Sí? Porque ambos tienen la misma dirección, por lo tanto van a tener los mismos cosenos directores. Así que me entrega otra alternativa. Entonces, esta sería el tercer método o el tercer caso para descomponer una fuerza cuando en vez de conocer ángulos respecto a ejes, yo conozco dos puntos. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Encontrar el vector unitario con el vector posición, ¿cierto? Defino el vector posición, divido en el módulo, encuentro el vector unitario y después multiplico por el módulo y me quedan las componentes en esta notación vectorial. Yo sé que de repente acá se ve un montón de letras y quizás se vea un poco complicado, pero ya van a ver que con un ejemplo no lo es tanto, ¿sí? No lo es tanto. Se define el vector unitario, se multiplica por el módulo y ya está. Pero lo vamos a ver enseguida. Así que bueno, antes de pasar al ejemplo, suma de fuerzas concurrentes en el espacio, ¿cierto? Concurrentes quiere decir que todas concurren en el mismo punto, es decir, que están aplicadas sobre la misma partícula. Entonces simplemente acá, ¿cierto? La resultante de dos o más fuerzas, ¿cierto? La puedo expresar como esta sumatoria vectorial, ¿cierto? La resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas vectoriales. Luego, para hacer la descomposición, descomponemos la resultante por el lado izquierdo, descomponemos la sumatoria por el lado derecho, factorizamos en los tres vectores unitarios y después igualamos componentes. ¿Cierto? Por un lado tenemos la componente de la resultante y por el otro tenemos la componente de la sumatoria, lo que me da esta igualdad acá. De manera análoga vamos a tener la resultante por la izquierda, la sumatoria por la derecha, me va a dar esta segunda igualdad. Y finalmente también vamos a tener para el eje Z la resultante por la izquierda y la sumatoria por la derecha, y me da esta tercera igualdad. Que básicamente es lo que vimos en el plano extendido al espacio, y es que para encontrar la resultante, lo más fácil es siempre sumar las componentes. Encontrar las componentes de la resultante sumando las componentes de las fuerzas del sistema y listo. Y bueno, acá está ya recordando un poco que para entregar completamente la información de una fuerza necesito su módulo, que lo calculo con Pitágoras, y necesito la dirección, que en este caso son los tres cosenos directores. Así que eso, chicos. ¿Dudas, consultas hasta acá?
vamos a ver un ejemplo, pero antes quisiera saber si alguien tiene alguna duda, alguna parte que no haya quedado claro, que se hayan perdido, etcétera. Si no, pasamos a ver el ejemplo que estoy seguro que va a ayudar mucho a que se entienda lo que acabamos de ver. Yo por mi parte nada, profe. Ya. Vamos a ver este ejemplito entonces, para ir consolidando lo estudiado hoy día. El ejemplo dice encontrar la fuerza resultante del sistema de fuerzas concurrentes que actúan sobre el punto D o la partícula que hay en D, ¿cierto? El cual consta de tres fuerzas: la fuerza T de 150 newton, la fuerza P de 100 newton y la fuerza F de 250 newton, dirigidas desde D hacia A, B y C respectivamente. Entonces, acá tenemos un sistema de fuerzas espaciales. Tenemos un sistema de fuerzas espaciales, ¿cierto? Que de tres fuerzas en particulares, ¿cierto? En particular, tres fuerzas de las cuales conocemos sus módulos y también conocemos dos puntos de su línea de acción. Por ejemplo, para la fuerza F, conocemos su módulo que es de 250 newton y conocemos dos puntos de su línea de acción, que en este caso sería el punto D y el punto C. Lo mismo para P, que conocemos su módulo de 100 newton y sabemos dos puntos de su línea de acción, el punto D y el punto B. Y la fuerza T, lo mismo, conocemos su módulo y conocemos dos puntos, el punto D y el punto A. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, porque veamos nuestro objetivo es encontrar la resultante de estas tres fuerzas, es decir, queremos sumarlas, ¿ya? Para eso primero tenemos que descomponerlas, para sumar las componentes y encontrar las componentes de la resultante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir los vectores posición. Ya, vamos a encontrar primero que nada los vectores posición. Ya, para eso primero vamos a describir vectorialmente la posición de cada punto. Vamos a partir por el punto A, ¿cierto? Recordemos que acá tenemos un origen, este va a ser nuestro sistema de referencia, y el punto A, por ejemplo, sabemos, ¿cierto?, que está a 3 unidades en Y tongo, ¿cierto? 3 unidades en el eje X. Entonces, la posición del vector A, del punto A, es 3 en Y tongo. Lo mismo con el punto B. El punto B, que está aquí, su posición, ¿cierto?, es menos 0,9, esto está en metros, sería menos 0,9, acá ojo con el signo porque va hacia atrás, menos 0,9 en Catongo, igual en metros. Vamos por el punto C. El punto C, que es este de acá, ¿cierto? Para encontrar el vector posición de ese punto, tenemos que imaginarnos que estamos partiendo desde el origen y queremos llegar al punto C. Entonces tengo que recorrer 1,2 unidades en Z y luego subir 0,6 unidades en Y, así que sería esto 0,6, sería 0,6 en J por el eje Y, ¿cierto? Más 1,2 en K por el eje Z, esto sigue estando en metros. Y finalmente tenemos el punto D, ¿cierto? Que
para ir al punto D tengo que partir del origen, llegar hasta acá, ahí recorro 1,5 en Itongo, en el eje X, y luego tengo que subir 3 metros en J. Acá lo voy a resolver con todos los pasos posibles, pero después cada uno ve si esos pasos los puede hacer mentalmente o qué sé yo. ¿Ya? La idea es que acá quede claro. Entonces aquí lo que hemos hecho es encontrar las posiciones de los puntos. Ahora nosotros queremos los vectores posición de cada fuerza. De cada fuerza, es decir, queremos el vector posición de la fuerza, por ejemplo, de la fuerza T, ¿cierto? Que va desde D hasta A. Para encontrar ese vector posición, lo que hacemos es al punto final, que es el punto A, considerando el sentido de la fuerza, al punto A le restamos el punto D. Entonces, en este caso sería el punto A que vale 3 en Itongo, el punto A que vale 3 en Itongo, menos el punto D que vale 1,5 en Itongo, más 3 en J. Más 3 en J. Entonces, esto me va a dar 3 menos 1,5, me queda 1,5 en Itongo, menos 3 en J. Y esto está en metros. ¿Cómo puedo comprobar esto? En el dibujo. Yo me puedo imaginar este vector acá, ¿cierto? Este vector va desde A, o sea, perdón, va desde D hasta A. Entonces yo tengo que imaginarme que yo parto en el punto D y quiero llegar al punto A. ¿Qué tengo que hacer? Tengo primero que nada, tengo que bajar 3 unidades. Por eso, este menos 3 de acá. Y luego tengo que moverme 1,5 unidades hacia la derecha, en el eje X, que sería este 1,5 de acá. Entonces yo me imagino que parto en el punto D y tengo que llegar al punto A. Por ejemplo, este vector acá muchas veces se puede conseguir inmediatamente. No es necesario que definan los puntos y hagan la recta. Si lo pueden hacer mental así siguiendo este camino, perfecto. Vamos por los otros dos puntos. Tendríamos el vector que va desde D hasta B para definir la fuerza P. Así que tendríamos el punto B, que es el punto final, menos el punto inicial. El punto B en este caso, ¿cierto? Es menos 0,9 en Catongo, menos el punto D, que sigue siendo 1,5 en Itongo, más 3 en J. Esto me va a quedar, ¿cierto? Menos 1,5 en Itongo, menos 3 en J, y menos 0,9 en K. Y esto está en metros. De igual forma, ¿cierto? Puedo corroborar esto en el esquema, ¿cierto? Yo parto en D y quiero llegar a B. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bajo 3 unidades, este menos 3 de acá, luego me voy me voy 1,5 unidades hacia la izquierda, a lo largo del eje X, sería este menos 1,5, y luego voy 0,9 unidades hacia el fondo, que serían estas 0,9. Y así llego desde el punto D hasta el punto B, siguiendo este camino. Por aquí y por acá. Me falta un vector. Este sí lo vamos a sacar rápidamente. Queremos llegar desde D hasta C. Así que al punto C le resto el punto D.
sería 0,6 en J más 1,2 en K menos 1,5 en I más 3 en J. Aquí me quedaría, ¿cierto? Menos 1,5 menos 1,5 en I. Luego en J me quedarían 0,6 menos 3. Eso me da menos 2,4 en J. Y en K me quedarían 1,2 más 1,2 metros. Lo mismo, ¿cierto? Puedo imaginar que voy desde D hasta C. Tengo que bajar menos 2,4 porque este punto ya tiene cierta altura, 0,6. Tengo que retroceder 1,5 hacia la izquierda y luego tengo que avanzar hacia el frente estos 1,2. Ya, entonces acá lo que hemos hecho es definir perfectamente los vectores posición. Los vectores posición. Ahora estos vectores posición los vamos a transformar en vectores unitarios. Para eso tengo cierto que dividirlos en el módulo. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que encontrar el módulo de RDA, del vector que va desde D hasta A. Tengo que encontrar ese módulo. Así que simplemente sería 1,5 al cuadrado más 3 al cuadrado bajo raíz. Y eso me debería dar 3,35 metros. Y lo mismo con los demás. RDB va a ser igual a 1,5 al cuadrado más 3 al cuadrado más 0,9 al cuadrado bajo raíz. Eso me da 3,47 metros. Y lo mismo con el último, que va desde D hasta C. Esto es 3,07 metros. Saco el módulo nomás. Y ojo que ese módulo es igual a la distancia que hay desde D hasta A, por ejemplo. Es igual a toda esta distancia. A toda la distancia que separan los puntos. Ya, y ahora podemos encontrar los vectores unitarios. Vectores unitarios. Vectores. Tendríamos el vector unitario que me define la dirección desde D hasta A, ¿cierto? Como el vector que va desde D hasta A dividido en su módulo. Entonces tendríamos 1,5 en Itongo menos 3 en J dividido en, ¿cuánto me había dado acá? 3,35. 3,35. Un vector unitario, chicos, no tiene unidad. ¿Sí? Porque esto está en metros y esto de acá abajo igual está en metros. Así que se simplifican y un vector unitario siempre va a ser adimensional. ¿Por qué? Porque me especifica una dirección. No me especifica cuánto vale el vector, ni qué unidad tiene. ¿Ya? Porque este vector unitario puede usarse para la distancia, puede usarse para la fuerza, aquí tendría unidad de Newton, etc. Por eso no tiene unidad. Luego, ¿cierto? Esto lo puedo separar, 1,5 dividido en 3,35 en Itongo, menos 3 sobre 3,35 en J. Y bueno, acá pudiesen hacer los cálculos, me va a dar siempre 0, algo. No es necesario en realidad, pero para ejemplificar, por ejemplo, este me da 0,4. Acá se pierde precisión, chicos, si es que hacemos estos cálculos y después mantenemos los resultados.
Por ejemplo, me queda 0,447, eso tiene un sinfín de decimales, así que se pierde precisión. Es mejor siempre mantener la fracción hasta el final. Por ejemplo, después tenemos 3 sobre 3,35. Esto me va a dar 0,895 en J. Y ojo que acá las componentes de los vectores unitarios, recordemos que son los cosenos directores. Este es el coseno director en teta x. Y este de acá es el coseno director en teta sub i. Y el coseno director en teta sub z valdría 0. ¿Ya? Estos son los cosenos directores. En fin. Tendríamos que hacer lo mismo para los otros dos vectores. Vector unitario que va desde D hasta B, lo mismo. Dividimos el vector sobre su módulo. O sea, esto me va a quedar menos 1,5 en I, menos 3 en J, menos 0,9 en K, dividido en el módulo, que me daba 3,47. 3,47. Y lo vamos a dejar acá nomás, no es necesario hacer este cálculo. Insisto, además de que no es recomendable hacerlo porque se pierde precisión. Así que el último vector, que va de D hasta C, sería menos 1,5 en I, menos 2,4 en J, más 1,2 en K, dividido en 3,07. Y acá tendríamos los tres vectores unitarios. Ahora, con los vectores unitarios podemos encontrar los vectores fuerza. Los vectores fuerza. Por ejemplo, acá tenemos el vector T, ¿cierto? La fuerza T, que va desde D hasta A. Yo esa fuerza vectorialmente la puedo encontrar como la multiplicación del módulo por el vector unitario que va en su dirección. Es decir, desde D hasta A. Por acá está el vector unitario. Entonces multiplico el vector unitario por su magnitud. Y el vector unitario ya lo encontramos con las distancias. Así que esta es la fuerza T, sería igual al módulo de T por el vector unitario que va desde D hasta A. El módulo me lo da el problema, 150 newton. Profe, Dime. me perdí en una parte, en el primer vector unitario, en las divisiones. Ahí había un menos y pasó a positivo, no sé cómo Ya. ocurrió. Sí, no, me equivoqué. Acá este es negativo. Este es negativo, gracias. Gracias por tu comentario. Sí, acá obviamente el signo se mantiene. Y no sé aquí por qué no puedo borrar. Ahí está. Sí, negativo simplemente dice la división 3 sobre 3,35 y el signo menos claramente se mantiene. Ya. Si eso responde a tu duda, continuamos, ¿cierto? Tenemos el módulo, que son 150 newton, por el vector unitario, que es acá, ¿cierto? Yo pudiese pescar estos decimales que obtuve acá, este 0,447, multiplicarlo por 150, pero como digo, perdería precisión. Es más recomendable multiplicar por la fracción, que sería aquí, ¿cierto? Por el vector unitario, que es 1,5 en I, menos 3 en J, dividido en 3,35. Y simplemente, bueno, para calcular ahora sí
las componentes de la fuerza, multiplico 150 por 1,5, dividido en 3,35 y eso debería darme 67,15 en Newton. Lo mismo, 150 por 3, dividido en 3,35, hago los cálculos y eso debería darme 134,33 en J. Y esto está en Newton, porque estamos multiplicando un módulo de una fuerza que está en Newton por un vector unitario que es adimensional. Si yo hubiera multiplicado, por ejemplo, esta fuerza de 150 newton por este 0,447, me hubiera dado 67,05 en vez de 67,15. O sea, se pierde precisión en el primer decimal. Trabajando con 3 decimales, de repente acá hay alumnos que me dejan en la prueba 2 decimales y ahí el resultado cambia un montón. Por ejemplo, si multiplico 150 por 0,45, suponiendo que lo dejo así, ya me da 67,5. O sea, está aumentando de 67,1 a 67,5. Así que yo les recomiendo que dejen la fracción aquí hasta que calcule la fuerza y ahí sí obviamente aproximan a 2 decimales o 3. Esa sería la primera fuerza. La segunda fuerza, que es la que va desde D hasta B, la fuerza P, la fuerza P va a ser igual al módulo, que en este caso eran 100 newton. 100 newton, ¿verdad? Aquí está. 100 newton por el vector unitario, que es menos 1,5 en I, menos 3 en J, menos 0,9 en K. Y todo eso dividido en 3,47. Se hacen los cálculos. Menos 43,23 en I, menos 86,46 en J y menos 25,94 en K. Eso queda en Newton y me quedaría una fuerza que sería igual al módulo de F250 por menos 1,5 en I, menos 2,4 en J, más 1,2 en K. Dividido en 3,07. Esto me da menos 122,15, menos 195,44 y más 97,772 en K. Acá me faltó el J, y esto igual sigue en newton. Entonces fíjense que acá hemos encontrado de manera exitosa las fuerzas en su notación vectorial. ¿Sí? Conociendo su módulo y 2 puntos de su línea de acción. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? ¿Se entendió el procedimiento? O sea, primero encuentro los vectores posición a partir de las distancias, luego transformo ese vector posición en un vector unitario, dividiéndolo por su módulo, y luego ese vector unitario lo multiplico por el módulo de la fuerza. Y así encuentro la fuerza, cada fuerza vectorialmente. Ahora Sí, que comprende. ¿Sí? Ya. Qué bueno. Ahora simplemente nos quedaría calcular la resultante
o la fuerza neta, como quieran llamarla, simplemente esta fuerza R va a ser igual a la fuerza T más la fuerza P más la fuerza F. Descomponemos. La resultante va a ser Rx en Itongo más Ri en J más Rz en K. Y esto, ¿cierto?, es igual a la fuerza T, que tiene sus componentes también. Y así para las tres fuerzas. La fuerza P. Acá lo voy a hacer con todos los detalles, pero obviamente que esto no es tan relevante, ¿cierto? Pero para que se entienda. Y la última fuerza, Fx en I, Fi en J, más Fz en K. Y luego, ¿cierto?, esta ecuación, ¿alguien tiene prendido su micrófono? Y teniendo esta ecuación vectorial, ¿cierto?, la transformamos en tres ecuaciones escalares, factorizando, ¿cierto?, todo lo que acompaña al Itongo, que sería este Rx, este T sub X, este P sub X y este F sub X, y me quedaría la ecuación, ¿cierto?, de que R sub X es igual a T sub X más P sub X más Fx, que serían las componentes que hemos encontrado acá arriba. O sea, 67,15 menos 43,23 menos 122,15. Y esto me da un resultado de menos 98,23. Por supuesto que esto está en Newton. Y así con las tres componentes. R sub I va a ser igual a la suma de las tres componentes I, menos 134,33, menos 84,46, menos 195,44. Eso me da un resultado de menos 416,23. Y RZ, lo mismo, menos, acá no tiene componente en Z, la primera fuerza, así que sería menos 25,94 más 97,72. Eso da 71,78 Newton, y esto igual está en Newton. Entonces, encontramos las tres componentes de la resultante sumando las componentes respectivas de cierto, de cada fuerza. Así que ahora podemos definir vectorialmente la resultante, que sería menos 98,23 en Itongo, menos 416,23 en J y más 71,78 en K. Y por supuesto que todo esto está en Newton. Esa sería la resultante en su notación vectorial. Pero recordemos que para definir completamente una fuerza tenemos que dar su módulo, es decir, tendríamos que calcular el módulo de esta fuerza, que sería, ¿cierto?, 98,23 al cuadrado más 416,23 al cuadrado más 71,78 al cuadrado bajo raíz. El módulo acá me da 433,65 newton. Este sería el módulo. Y tengo que dar también la dirección. ¿Cómo doy la dirección? Con los cosenos directores. Calculamos los cosenos directores.
el primer coseno director, el coseno de teta x, es igual a la componente x sobre el módulo. Es decir, menos 98,23 newton sobre 433,65 newton. Y esto me da 103,09 grados. Este es el ángulo que forma la fuerza con el eje X, ¿sí? Lo mismo con el coseno de teta sub i, sería igual a, ojo que acá va con los signos, o sea, si este tiene signo negativo, acá lo pongo en el cálculo del coseno director. Acá igual, menos 416,23 dividido en 433,65. Esto me da 163,70 grados. Ese de nuevo, de vuelta, es el ángulo que forma la fuerza con el eje Y. Con el eje Y. Y por último, coseno de teta sub z sería 71,78 sobre 433,65 y eso me da 80,47 grados. De esa manera defino la dirección de la fuerza. Tenemos el módulo y la dirección. Luego también pudiesen comprobar que los cuadrados de estos tres ángulos, o sea, de los cosenos. Chicos, aquí una pequeña acotación. Claro, esta división, ¿cierto? Nos da 103,09 grados. Y aquí me salté un paso. ¿Cierto? Acá lo que hago es calcular el coseno inverso de esta división y eso me da 103,09 grados. ¿Sí? Esto me va a dar acá 0, algo. Menos 0, algo. 103,09 grados. Acá lo mismo. Sí, me salté un paso acá. Aquí teta sub i vale 163,7 grados. Y aquí lo mismo. Teta sub z ahí sí. Ahí sí tengo el módulo de la fuerza y sus triángulos. Lo que les decía es que pueden comprobar que esto al cuadrado, coseno teta de x al cuadrado, más coseno teta y al cuadrado, más coseno teta z al cuadrado, la suma de esos cuadrados me tiene que dar 1. Me tiene que dar 1. Y bueno, si tratásemos de dibujar la fuerza, aquí, bueno, es difícil, pero más o menos sabemos que va partiendo del punto D. Partiendo del punto D, sabemos que tiene componente negativa en X y en Y. O sea, iría hacia abajo y hacia la izquierda y hacia adelante, porque es positiva en Z. Así que sería hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante pudiese ser algo así, por ejemplo.
Y luego fíjense que si trasladásemos los ejes, o sea, pusiéramos el eje X acá, pusiéramos el eje Y acá, y pusiéramos el eje Z, fíjense que, por ejemplo, respecto al eje X, me da un valor mayor a 90 grados. ¿Por qué? Porque era negativo. Como era negativo, la componente me da mayor a 90 grados, y eso explica, ¿cierto?, que esto va hacia atrás. Que eso va hacia atrás. O sea, este ángulo es mayor a 90 grados. Lo mismo con el eje Y. El eje Y me da mayor a 90 grados, me da de hecho casi 180 por el signo negativo, y eso explica por qué va hacia abajo, ¿sí? Va contraria al eje Y. El eje Y apunta hacia arriba, esta va hacia abajo, porque el ángulo que forma acá es mayor a 90 grados. El único que es agudo, ángulo agudo, es el de Z, que es 80,93, porque va en la dirección positiva de Z, que sería este angulito de acá. Aquí tendríamos θ sub Z, este es θ sub I. Bueno, acá obviamente que no se denota tan bien, pero espero que hayan podido más o menos tener una idea. Así que eso, chicos. Dudas, consultas con el problema. Algo que no haya quedado claro. Todo bien por mi parte, profe. Ya, perfecto. Acá hago hincapié en que si ustedes se pillan con un ejercicio de este tipo en la prueba, este resultado no es suficiente. Este de acá. Tienen que entregarme el módulo y la dirección. El sentido está implícito también en esta dirección porque tiene los signos y el punto de aplicación se conoce del problema. Así que eso. Bueno, si no hay más consultas, la clase de hoy era esto. Acá está resuelto el problema también en la diapo. Pero es exactamente lo que hicimos en la pizarra. Así que eso, chicos, si nadie tiene nada más que comentar o que preguntar, la clase de hoy quedaría hasta acá. Recuerden responder la encuesta de campus virtual y nos veríamos ya el día miércoles. Profe, ¿Sí? le puedo hacer una consulta, pero de otro ejercicio que está propuesto en el campus. Sí, por supuesto. Dime nomás, en verdad, bueno, esos ejercicios los prepara el ayudante, pero no sé si les di el correo al ayudante para que a él le puedan hacer consultas, pero por supuesto que yo igual te puedo ayudar ahora si quieres plantearla. A ver, déjame buscarla. ¿Es de los ejercicios propuestos o resueltos? Sí, guía ejercicios 1 propuestos. Es el número 2. Ya, déjame buscarlo. Eh, Aquí, este. Ese mismo, el 2. Ya, ¿qué dudas tienen en particular? Sobre la fuerza resultante, o sea, logro llegar a la tensión, pero la resultante no la logro obtener. Ya, a ver, dice, determine la tensión requerida en el cable AC si se sabe que la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto C del aguilón deben estar dirigidas a lo largo de BC. Ya, pero la tensión la encontraste. Sí.
¿Y cuál es tu problema con la resultante? Porque tendrías que simplemente sumar la tensión más las dos fuerzas que hay acá. Es que el problema parte en la sumatoria de fuerzas del eje Y y del eje X. Como T es es la pregunta, básicamente, no logro encontrar la fuerza resultante sin que yo ya asuma de que existe esta fuerza resultante. Ya, a ver. Mira, este problema, ¿cierto? Tú tienes dos fuerzas externas, la de 75 libras y la de 50, y además tienes una tensión, ¿cierto? Que va hacia acá. Hacia acá. Luego, acá me dice que la resultante, es decir, la suma de estas tres fuerzas, está en el eje que va a lo largo de BC. Entonces, yo lo que haría es definir el eje X. Yo definiría el eje X a lo largo de BC, ¿cierto? Y el eje Y, lógicamente, que perpendicular. No sé si tú atacaste el problema más o menos de esta forma. En realidad puse el eje X, bueno, de forma más derecha, ¿no? ¿Ya? Bueno, igual es lo mismo. Igual se puede. Entonces, bueno, luego descompongo, ¿cierto?, todas las fuerzas en el eje X y en el eje Y, y digo que como la componente me dice que la resultante va a lo largo de BC, eso implica que la componente Y de la resultante es igual a 0. ¿Sí? Porque toda la fuerza va dirigida a lo largo del eje X, según lo planteé acá. Entonces, acá voy a tener que, bueno, la tensión en Y, la componente Y, más, bueno, vamos a llamar esta fuerza, la vamos a llamar fuerza P, a esta la vamos a llamar fuerza N, más P sub I, más N sub I, esto me da 0 y de acá despejo T sub I, ¿cierto? Despejo T sub I y luego con el ángulo encuentro T sub X. De esa manera obtengo la tensión. Y después simplemente la sumo, o sea, la resultante en X va a ser igual a T sub X, o sea, en realidad a 0. La resultante es la componente Y. No sé si me explico. Sí, se explica. Yo no había hecho esa primera parte que R sub I es igual a 0. Eso no lo había entendido. Pero ¿entiendes por qué vale 0, no? Ahora sí me quedó claro. Porque la resultante, ¿cierto? La resultante va en este eje. Esta pudiese ser la resultante, por ejemplo. Esa fuerza en azul. Esa pudiese ser la resultante, por ejemplo. Entonces no tiene componente en I. Por eso hago esta igualdad 0. Entonces la resultante en el fondo va a ser, esta es la fuerza T sub X más P sub X más N sub X. Simplemente va a ser igual a las tres componentes X, porque en I no tiene, insisto. Bueno, profe. No sé si eso aclara bien tu duda o sigues con alguna... No, ahora está perfecto. Ya. Gracias. Bueno, resuélvelo y si te surge otra duda me puedes escribir a mí o puedes escribirle al ayudante. No hay ningún tipo de problema. Bueno, profe, gracias. De nada. ¿Alguien más quisiera preguntar algo, chicos? Bueno, parece que no. Así que, bueno, me despido nuevamente y los espero acá de vuelta el día miércoles a las 8:30. Que tengan una muy buena semana y nos vemos. Chao, Sí, profe. profe, nos vemos. Profe, Chao, chao. igualmente. Chao, profe. Chao, chao.